tema de potencial eléctrico ya lo habíamos desarrollado, sabíamos lo que era el potencial eléctrico, estaba en función de la energía, el potencial eléctrico, lo habíamos definido el potencial como la energía potencial por carga eléctrica, por Q', que era la carga que recibía la energía potencial para trasladarse de un punto a otro, lo que era lo mismo, la carga que estaba en una posición A, ¿verdad? Y sobre la cual queríamos encontrar su energía por unidad de carga. Habíamos visto que el trabajo era igual a la diferencia de la energía potencial y habíamos encontrado la expresión que me permitía calcular el potencial eléctrico, que era, la verdad, la constante de Coulomb 1 sobre 4 pi epsilon 0 por una suma algebraica que eran las cargas que producían el potencial respecto a la distancia que se encontraban respecto de una determinada carga. Bien, respecto a la carga Q', o sea, en este caso todas las cargas, la roja, la azul y la verde, producen un potencial sobre la carga Q', dada que la roja está a una distancia R1, la azul a una distancia R2 y la verde a una distancia R3. Esta expresión me va a permitir calcular el potencial eléctrico. Bien, en otras palabras, el potencial eléctrico, recordando lo que habíamos visto en las clases pasadas, era un escalar, suma algebraica, todo. Obviamente la suma algebraica, en ella juegan los signos, ¿verdad? En todo caso, los signos de las cargas. En esta sumatoria que es la suma algebraica, juegan o hay que tener en cuenta los signos de las cargas. Las unidades era el voltio, que eran unidades de energía sobre unidades de carga. Los múltiplos y submúltiplos del potencial eléctrico. Y por último, habíamos concluido con un pequeñísimo ejemplito de dos cargas paralelas y habíamos obtenido, ¿no es verdad?, la diferencia de potencia. Vamos a ver algunos problemas, unos 2 o 3, de manera ya de continuar en la aplicación del potencial eléctrico. En este caso, hay una partícula que tiene una masa dada, 5 gramos es la masa de la partícula. Me dan el valor de la carga Q', 2 por 10 a la menos 9 Coulomb, y puede moverse a lo largo del eje horizontal, o lo que es lo mismo a lo largo del eje X, y parte del reposo, ¿no es verdad?, desde el punto A. Quiere decir que en A la carga Q' estaría en el reposo y se desplaza hasta el punto B. Hay un campo eléctrico generado sobre la partícula para que ella posea fuerza que la desplacen desde A hasta B, y de esa manera incremente su energía potencial. Bien, el campo eléctrico está generado por una carga Q, ¿no es verdad?, cuyo valor me dan, que es la que promueve el movimiento de la carga Q' desde A hasta B. Lo que me piden, perdón, vamos a admitir al último, es Sergio Riquelme. Sí, ya lo admití. Parece que no puede entrar este chico. Lo que me piden en definitiva es calcular la velocidad con que la carga Q' llega hasta el punto B. A ver, vamos a repasar el enunciado del problema. Me dan una carga. ¿Qué carga? La carga Q'. Me dan el valor de la carga Q'. Me da la masa de la carga Q'. ¿No? Y me dice que ella partiendo del reposo del punto A llega al punto B. Y hay un campo eléctrico que es generado por una carga Q, que es la que promueve el movimiento para que la carga A pase la carga Q', pase del punto A hasta el punto B. Me piden que calcule la velocidad con que llega la carga Q' hasta el punto B. Bien, me dan obviamente las distancias, la verdad, desde Q hasta cada una de las cargas. En ese caso, pongo los datos del problema, el valor de Q', el valor de la carga Q, y las distancias están mostradas en el dibujo.
perdón, estoy un poquito resfriado. La fórmula que se emplea para resolver este problema son las fórmulas de la energía. Todo el mundo sabe, y eso lo han visto en física 100, la energía mecánica total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Bien, entonces, y la energía mecánica total se conserva, no hay, es un principio universal de la física. Dice que la energía no se pierde ni se destruye, sino que la energía simplemente se muda de un tipo de energía a otra sin que haya ningún tipo de pérdida de energía. Quiere decir que la energía de la carga Q' en el punto A, si se conserva, va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Estas dos expresiones, en base a esta, que la energía mecánica total en el punto A de la carga Q' va a ser la misma, porque la energía mecánica total no se destruye ni se pierde, es igual a la energía mecánica de la carga Q' en el punto B. Eso planteo, ¿no es verdad? En base a la primera expresión, a la que está a la izquierda, planteo que la energía en el punto A más la energía potencial en el punto B es igual a la, mejor dicho, perdón, vamos a leerla nuevamente la expresión, la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A de la carga Q' es igual a la energía cinética de la carga Q' en el punto B más su energía potencial. Y aplico, ¿no es verdad?, la expresión del potencial eléctrico. K', el sumatorio de los Q sub I RI. En este caso, la B sub A va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga que produce la energía total dividido a la distancia R sub A. Bien, la distancia que tiene la carga Q' en el punto A y B sub B, que es la energía potencial de la carga Q' en el punto B, va a ser igual a la constante de Coulomb por la sumatoria de la carga Q sub B respecto al punto B. Hago el cálculo, ¿la verdad? Ya yo sé que voy a calcular la energía cinética en el punto A. Este pedacito de la expresión lo voy a calcular. La energía cinética en el punto A es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero como la carga parte del reposo, entonces quiere decir de que la energía de inicio, la energía es energía del reposo, es cero la energía inicial. Por eso K sub A es cero. Quiere decir que K sub A es cero debido a K sub A es energía potencial. Si la velocidad es cero, entonces la energía cinética en el punto A será cero. Muy bien. Planteado eso, la energía potencial en el punto A va a ser igual a Q' por B sub A por la definición de potencial eléctrico. En el punto B, la energía potencial, ¿no es verdad? En el punto B debería decir acá, B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad sub B al cuadrado, donde B sub B es la velocidad de Q' en el punto B, que es la velocidad de llegada de la carga Q' al punto B. Esa es la energía cinética. Y la energía potencial, empleando la definición de potencial eléctrico, es U sub B igual a Q' por B sub B. Todo eso lo reemplazo acá. Cero es la energía cinética en el punto A. Q' B sub A es la energía potencial de la carga A en el punto A. 1/2 de la velocidad al cuadrado por B sub B al cuadrado es la energía cinética de la carga A en el punto B. ¿No es verdad? Y Q' por B sub B es la energía potencial de la carga Q' en el punto B. Me queda esta igualdad que 1/2 de la masa por B sub B al cuadrado es igual a Q' B sub A menos, ¿verdad?
Q' B sub B. Paso al otro miembro, Q' B sub B, de donde reemplazo, hago los correspondientes pasos algebraicos, paso a la masa a dividir, a la expresión, paso el 2 a multiplicar, Q' es factor común y obtengo esta expresión que la velocidad de la carga Q' en el punto B es la raíz cuadrada, porque B sub B está aquí al cuadrado, pasa como raíz cuadrada, y de esa manera obtengo la expresión de B sub B. Bastará con calcular aquí, no conozco Q', dato del problema. La masa de Q', dato del problema. Bastará calcular B sub A y B sub B. Empleando la expresión de B sub A, que es un medio de 4π epsilon 0 sumatorio de Q sub A sobre B sub A. Todos son datos conocidos, me dan el valor de Q sub A y la distancia de RA. A ver, vamos a ver la distancia de RA. 1 centímetro, que es 0.01 metro. Me dan, de aquí, todos son datos del problema. Lo propio pasa con B sub B, 1 sobre 4π epsilon 0. Q sub B, ¿no es verdad? Conozco, y R sub B también conozco. En realidad, aquí debería decir Q sub A. RB la conozco también. RB es la distancia desde la carga Q' cuando ella ocupa la posición B, que es 1 centímetro más 1 centímetro. 1 centímetro más 1 centímetro. Y de esa manera, ¿verdad? Reemplazando, puedo obtener, acá en esta expresión, porque estos son valores conocidos, puedo obtener la velocidad, ¿verdad?, de Q' en el punto B. Bien, eso sería la resolución del problema. Veremos otro, ¿verdad? Vamos a ver el problema de un cuadrado, donde me dicen que hay 3 cargas puntuales ubicadas en un cuadrado. El valor de las cargas de la roja, Q sub 1, dato del problema. El valor del azul, Q sub 2, dato del problema. Bien, y el valor de Q sub 3, dato del problema. Y me dicen que el rectángulo posee los lados, ¿verdad? Un lado A, 30 centímetros, un lado B, 40 centímetros. Me piden el trabajo necesario para calcular una carga Q', cuyo valor me dan desde, ¿verdad?, el punto B, ¿verdad?, hasta el punto A. ¿De acuerdo? Desde el punto B hasta el punto A. A ver, vamos a repasar nuevamente el problema. ¿Qué me dan? Un rectángulo. ¿Qué me dan del rectángulo? La dimensión del rectángulo, la longitud de cada uno de los lados. ¿Qué hay en el rectángulo? 3 cargas. Una, Q sub 1, dato. Q sub 2, también dato. Q sub 3, también dato. ¿Y qué me piden? Me piden, la verdad, que determine un trabajo. ¿Qué trabajo? Un trabajo que puede ser necesario para calcular una carga Q desde el punto A hasta el punto B. Quiere decir que hay 4 cargas, pero hay una sobre la cual se va a realizar el trabajo para que ella se desplace. Q es la que se debe desplazar desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, ponemos los datos. Simplemente es copiarlo del enunciado del problema, la verdad. Ponemos las expresiones que vamos a utilizar. Las expresiones que vamos a utilizar son la expresión que me permite calcular el potencial en un punto. Calculo la distancia D. Esta distancia D, ¿verdad?, que es igual a A cuadrado más B cuadrado, donde D la longitud de la diagonal del rectángulo. Esa la calculo por Pitágoras, va a ser A cuadrado más B cuadrado, la distancia D a la 1 medio. Bien, calculo la distancia D sobre 2 que voy a necesitar.
D sobre 2, que es la misma distancia a la cual se encuentra la carga roja, la azul y la verde hasta el punto A. Muy bien, y hago el cálculo, ¿verdad? La energía potencial en el punto A va a ser igual a K, y vamos a ver. Hay tres cargas. Va a ser Q sub 1 por la distancia al punto A, que es D sobre 2. ¿De acuerdo? Q sub 1 dividido D sobre 2. Q sub 2 dividido D sobre 2. Q sub 3 dividido D sobre 2. Muy bien. Calculo el potencial en el punto B. En el punto A va a ser igual a K, Q sub 1 dividido la distancia desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Dividido B. Dividido B. Q sub 2 va a ser la energía potencial de que produce Q sub 2 en el punto B, va a ser igual a Q sub 2 dividido esta distancia, pero esta distancia la hemos llamado D. Y Q sub 3, o sea, la energía potencial que produce Q sub 3 en el punto B va a ser igual a Q sub 3 dividido esta distancia que es A. Eso lo hemos puesto acá y hemos calculado. Obviamente, cada una con su signo. ¿De acuerdo? Observen los signos de las cargas. Q sub 1 es positiva, Q sub 2 es negativa, Q sub 3 es positiva. Quiere decir que en los términos, este término donde está dividido Q sub 2 es negativo. Este y este término, dado que Q sub 1 y Q sub 3 son positivas, se suman y a los cuales se les resta Q sub 2. Le hemos puesto más acá porque no hemos reemplazado todavía el valor de las cargas, porque es suma algebraica. Si Q sub 2 es negativo, obviamente ese más por menos es menos, entonces debe restar a la suma de Q sub 1 y Q sub 2 dividido la distancia que le corresponde. Pero el trabajo ahí tengo y practico la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. La diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Y aplico, obviamente, la definición de energía de trabajo, que es carga por la diferencia de potencial. Como conozco Q es dato del problema, menos 2 Coulomb, y conozco la diferencia de potencial, la he calculado, de esa manera me da un valor en vatios. ¿De acuerdo? Fíjense que los problemas de potencial eléctrico son extremadamente sencillos. No tiene la complicación de los problemas de campo eléctrico y de fuerza eléctrica, que son complejos porque tengo que ver en qué dirección y sentido tienen los vectores donde existe el campo eléctrico, en todo caso, los vectores que representan a las fuerzas, que representan la resultante de las fuerzas, o para obtener, mejor dicho, la resultante de la fuerza. Aquí es una suma algebraica. Muchos de los alumnos cuando dan los exámenes dicen de que Q sub A y Q sub B son vectores y se complican la vida dibujando los vectores, y obviamente es un error garrafal. Bien, eso sería entonces este problemita que podemos observar. Vamos a ver si podemos conseguir otro problema, ¿la verdad? Vamos a ver este problema. Hay un cuadrado, ¿la verdad? Y un triángulo. Bien. El cuadrado, los lados son datos del problema, A y A. Y la altura del triángulo es A. ¿De acuerdo? Y además, la base del triángulo también es A. A ver, ¿qué es lo que poseo? Un cuadrado. Ese cuadrado tiene como lado, con cualquiera de sus lados, la longitud A, dato del problema. Y tengo un triángulo de altura A
pero de la base del triángulo, esa. ¿No es verdad? Y en el cuadrado y en el triángulo están puestas o aplicadas tres cargas. Una roja, Q1, cuyo valor me dan. Una azul, Q2, cuyo valor me dan. Y una verde, Q3, cuyo valor me dan. Me permiten que calcule el potencial eléctrico o la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Bien? La diferencia de potencial. El potencial eléctrico entre los puntos, quiere decir la diferencia de potencial entre los puntos A, ¿no es verdad? Y el punto B. El punto A es el centro del cuadrado y el punto B es el punto donde entran en contacto el cuadrado y el triángulo. Vamos a repetir nuevamente el problema porque es necesario para poder, si yo tengo un problema en el trabajo, empezando que tengo que detectar que tengo, cuando ustedes sean ingenieros, la especialidad del ingeniero es resolver problemas, obviamente. Problemas que no lo puede resolver otra persona. Ni el dueño, ni los licenciados, nadie más que el ingeniero lo puede resolver. O el técnico. Perdón. Entonces, es esencial en el trabajo, ya en el ejercicio de la profesión, detectar que hay un problema. Y el segundo paso es analizar el problema. Si yo no entiendo el problema, lo veo el problema, sé que existe y no lo entiendo, no podré resolver. Entonces, una vez presentado el problema, yo tengo que analizar, ver qué me aporta ese problema y con lo que me aporta, obviamente, buscar una solución. Perdón, esa es la misión del ingeniero. Obviamente es una misión muy compleja. Veremos entonces, me dan un cuadrado, me dan un triángulo, del cuadrado me dan sus lados, del triángulo me dan su base y su altura. En ambas figuras hay tres cargas, una roja, una verde y una azul. Me preguntan, ¿no es verdad? ¿Cuál sería el potencial para que existe o la diferencia potencial que existe entre ellos? Nada. Ponemos los datos, ¿no es verdad? El valor de las cargas, cada una con su signo. Eso es importantísimo que en los problemas de potencial coloquen las cargas, cada una con su signo. Y reduzco las unidades de centímetros a metros. La fórmula a emplear es aquí la fórmula de potencial eléctrico. 1 sobre 4 pi epsilon 0, sumatoria de la Q sub I dividido de raíz. Procedo al cálculo. Fíjense que no voy a dibujar vectores acá, porque es un problema escalar. Me evito la tristísima labor de poder hacer gráficos con vectores. Es un problema escalar. Simplemente es un problema escalar, pero para lo cual debo tener el concepto bien claro. Vamos a calcular en primer lugar el potencial que producen las cargas Q1, Q2 y Q3 en el punto A. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Simplemente esta expresión. Q sub I será Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 y Q sub 3. R sub I será R1, R2 y R3. Muy bien. Calculo, ¿verdad? El problema, la carga 1 va a producir en el punto A un potencial eléctrico, que va a ser igual a Q sub 1 dividido R1, 4. R1, 4 será la distancia desde Q sub 1 hasta el punto A. La carga 2 va a producir un potencial en el punto A, que se lo calculo mediante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sub 2 dividido de la distancia que hay desde Q sub 2 hasta el punto A. Estamos calculando el potencial en el punto A.
La carga verde, Q sub 3, va a producir un potencial en el punto A, que va a ser igual al valor de la carga Q sub 3 dividido la distancia que hay desde Q sub 3 hasta el punto A. Y empiezo a calcular las distancias. La distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto A va a ser igual. ¿No es verdad? Desde acá hasta acá hay a medio. Desde acá hasta acá, desde acá hasta acá hay a medio, desde acá hasta acá hay a medio. Es uno, en la longitud de uno de los catetos. A medio más a medio es A, elevado al cuadrado para aplicar Pitágoras. A lo cual debo sumarle el valor del cuadrado de esta distancia. ¿De acuerdo? Para calcular esta distancia. Esta. Pero eso, el valor de esta distancia va a ser igual a A sobre 2, más, ¿no es verdad? Esta distancia. ¿De acuerdo? Más A sobre 2. ¿De acuerdo? Todo eso elevado a la 1 medio. En realidad, debería ser A sobre 2 más A medio. Vamos a sacar esto. Fíjense, es A más A medio. Vamos a sacar esta expresión. Listo. A sobre 2, A, que es la distancia de acá hasta acá, más A medio. Bien. Ya yo sé R1A. Vamos a calcular R1B. Perdón, R2A. R2A es la distancia desde la carga 2 hasta el punto A, que es igual a A sobre 2, esta distancia desde acá hasta acá, más A sobre 2, ambas elevadas al cuadrado a la 1 media. Y por último queda la distancia desde Q sub 3, la distancia desde la carga 3 hasta el punto A, va a ser A más A sobre 2, A más A sobre 2 al cuadrado, más esta distancia desde acá hasta acá, que es A medio al cuadrado. A medio al cuadrado. ¿De acuerdo? Y calculo B sub A, que va a ser igual a acá, ¿verdad? B sub 1A más B sub 1B más B sub 1A más B sub 2A más B sub 3A. Bien. Calculo el potencial porque es una sumatoria. Bien, ya calculé las distancias y es la sumatoria. Este es un problema, la verdad, en el cual después vamos a hacer el cálculo. Después calculo el potencial en el punto B. Lo mismo. B sub 1B va a ser igual a K Q sub 1B por la distancia entre Q sub 1 y el punto B. Entre Q sub 1 y el punto B. Q sub 2B va a ser igual a K por Q sub 2 dividido R2B. La distancia entre Q sub 2 y B. Y Q sub 3A va a ser igual a Q sub 3 dividido R13B. R3, la distancia que hay desde 3, desde la carga 3 hasta el punto B. Fíjense que esas distancias son obvias. Bien, de esa manera, ¿no es verdad? Vamos a calcular la distancia. R1A va a ser igual, ¿no es verdad? A sobre 2, vamos a ver si es verdad. R1A va a ser igual a A sobre 2, vamos a aplicar este triángulo rectángulo al cuadrado más A al cuadrado. Bien, debe ser más A al cuadrado. A sobre 2 al cuadrado.
es A más A sobre 2 al cuadrado. Todo eso elevado a un medio. R2B, la distancia que hay desde la carga 2 hasta el punto B, es A. Y R3B es la distancia que hay desde la carga 3 hasta el punto B, que también es A. Bien, se calcula, se plantea la fórmula y obviamente se calcula la expresión. Bien, con los valores simplemente les dejo eso como labor del lector o tarea del lector para que ustedes saquen los términos correspondientes. Observen que en cada una de estas expresiones las cargas tienen un signo. Vamos a ver el signo de las cargas. Una de ellas es positiva, la roja es positiva, la verde, la azul es negativa y la verde es positiva. Acá en esta expresión de acá, en esta y en esta, obviamente hay que tener en cuenta para calcular B sub 1A, B sub 2A y B sub 3A, hay que tener en cuenta el signo de las cargas. Aquí tienen todas las expresiones para poder calcular, se lo dejo para que ustedes, este fin de semana larguísimo que va a ser, donde el lunes no va a haber clase porque es feriado nacional y estamos enclaustrados. Pero eso sí, la clase del día lunes, vuelvo a repetir, que quede bien en cuenta, la clase del día lunes, como ya no podemos perder clase, va a ser trasladada al próximo viernes. Quiere decir que el próximo viernes a las 2:15, vamos a estar divertidísimos, la verdad, siguiendo el avance de la materia. Ingeniero, disculpa. Sí. ¿Podría volver a aceptar a mi compañero? Se le fue el internet. ¿Quién es su compañero? Lo que pasa es que voy a ver si es que ya lo acepté. Si no, no los acepto para entrar tarde. ¿Quiénes son? Sí, Antonete. Antonete no sé quién es. No la puedo aceptar a Antonete así. Melgares entró en Antonete mientras no ponga su... Ya la había aceptado yo, Antonete. Sí, ingeniero, solo que se le fue el internet, por esa razón. No, por supuesto, pero yo no puedo aceptar, es lo mismo que usted me diga que es Raúl. No lo puedo aceptar como Raúl, usted tiene nombre y apellido. Que cambie, Antonete, su artefacto por su nombre completo, sino cómo le voy a poner presente. Y Melgares, vamos a ver si lo acepté a Melgares antes. Melgares sí estaba aceptado, lo voy a volver a aceptar. Díganle por favor a Antonete que no puede entrar con el nombre de su artefacto. Yo igual los acepto. ¿Me entienden? Pero no le puedo poner presente ni los nombres en la lista porque no sé quién es Antonete. Ingeniero, disculpe, por favor, ¿lo puede subir un poquito para ver el enunciado nuevamente? El enunciado, claro. Ahí está el enunciado. Ya, gracias. Después hay más problemas, pero no nos podemos extender muchísimo. Tengo muchísimos problemas. Me gustaría que fuese tan amplia, el tiempo para poderle dar muchos problemas. Lo que sí le propongo es ver ya otro concepto. El concepto es capacitancia. Vamos a desarrollar el tema de capacitancia. Vamos a cubrirlo prácticamente hoy totalmente. El viernes que viene daremos algunos ejemplos de capacitancia, lo que llaman ustedes capacitores. Y ya estaríamos en condiciones de dar el primer examen, que espero que nos permitan darlo presencial, porque ustedes tienen mejor oportunidad en presencial. Ya en virtual, por la experiencia que tengo, tienen muchísimas lagunas porque no tienen, les pregunto conceptos y patinan que dan miedo. ¿Ya? Así que el tema de capacitancia entraría hasta el primer examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Les pregunto, le vamos a dar el tema de capacitancia. El concepto de capacitancia, por eso le estoy pasando las fotitos, fíjense qué bella. Fíjense, hay dos personas que quieren entrar todavía, vamos a ver quiénes son.
Melgares ya lo había aceptado, está uniendo. Y Saúl Álvarez. Sí, lo vuelvo a aceptar porque había entrado a su debido tiempo. Chicos, el tema, a ver, ustedes se compran un televisor, se compran una tostadora para hacer sándwich, se compran una heladera, cualquier tipo de artefacto eléctrico, se compran un auto. El auto tiene montoneras de circuitos electrónicos, a tal punto que los autos ahorita, una buena parte de las funciones se hacen mediante circuitos electrónicos. Todos están compuestos de elementos. Los circuitos electrónicos hay miles de elementos. En el celular, miles de elementos hay. Y uno de esos elementos se conoce con el nombre de capacitor, como dice acá. Es un aparatito que yo lo puedo agarrar, el capacitor. Pero como todo aparatito, digamos una pelota de fútbol, tiene una función. La función es que rebota, por eso la puedo patear y gana la selección boliviana. ¿De acuerdo? Ustedes tienen otra función. Tienen la función actualmente de estudiar y después tendrán la función de trabajar. Como todo aparatito, tiene una propiedad. Bien, la propiedad de la pelota es que ella rebota. La propiedad del estudiante es que él estudia. Bien, pero ustedes la pelota la pueden agarrar, entre ustedes mismos se pueden tocar, son algo físico. Este aparatito llamado capacitor tiene una propiedad y es un elemento fundamental de toditos los circuitos eléctricos y electrónicos. No hay uno que no posea un capacitor. Nada más que el capacitor es a veces tan pequeño que yo ni siquiera lo veo en los circuitos electrónicos integrados. Tengo que tener un microscopio para poder verlo. Por eso les he traído para que tengan en cuenta ustedes como futuros ingenieros que el capacitor es un aparato que yo lo puedo agarrar, lo puedo manipular y lo puedo insertar en un circuito. Hay de diversas formas, hay en forma de tubito, tienen esta forma también el capacitor que se llama capacitor de capacitancia variable. Los tubitos pueden ser grandes, muy pequeños, hasta tan pequeños que no los puedo ver a simple vista. Hay en forma de platilito, ¿verdad? Tienen diversas formas, a la forma que el fabricante desee darle en función a su método de fabricación. Si ustedes quieren comprar un capacitor, van y lo compran en las tiendas de productos electrónicos. Tiene una propiedad. El capacitor, que es un aparatito, no ves aquí, fíjense, hay de diversos tamaños. Ese aparatito estaría formado, ese aparatito, por dos conductores. Uno rojito y uno azulito. Entre los cuales hay un dieléctrico, hay un material aislante. No están juntos, no se están tocando los dos conductores. Dos pedacitos de cable forman un capacitor. Ambos son conductores. Obviamente, la condición es que sean conductores. Quiere decir que un capacitor, que es el aparato, está formado por dos conductores. Y entre medio de los conductores hay un material dieléctrico. Bien, no sé qué son dos conductores separados por un aislante. Ese es el capacitor. Es algo que yo puedo agarrar. Ellos pueden estar cargados o como pueden estar descargados. Bien. Pero si yo lo cargo, el capacitor, uno de los conductores adquirirá una carga positiva como más Q
y el otro necesariamente debe adquirir una carga como menos Q. Quiere decir que esos dos conductores pueden adquirir carga, una carga Q positiva y una carga Q negativa. Este tiene el mismo valor de carga, nada más que la carga del rojo es positiva, pero es la misma que la del azul, pero la carga del azul es negativa. Bien, eso es un capacitor cargado. Capacitor, cuando no se encuentra cargado el capacitor, los conductores no tienen carga en exceso. Cuando él se encuentra cargado, los dos conductores tienen carga. Uno de los conductores posee carga positiva y el otro posee carga negativa. Si yo sumo las cargas, como el rojo posee la misma carga que el azul, y el rojo posee una carga positiva y el azul posee una carga negativa, si sumo ambas cargas, la carga total es 0. La suma de las cargas. ¿Ve? Se anulan entre sí las cargas. ¿De acuerdo? Muy bien, ese entonces es un capacitor. Quiere decir que si uno de ellos está cargado positivamente y el otro negativamente, entre los dos se establece un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico entre el rojo y el azul, habrá un potencial eléctrico, una diferencia de potencial entre el rojo y el azul. Eso es clarísimo y esos conceptos tienen que quedar muy, pero muy marcados dentro de usted. ¿Qué es un capacitor? Un aparato. ¿Por qué está formado por dos conductores? ¿Qué hay entre medio de los conductores? Un aislante. ¿Puede estar descargado? Sí, si es que ninguno de ellos tiene exceso de carga. Y si está cargado, uno de ellos adquiere carga positiva y el otro adquiere la misma carga pero negativa. Y si yo sumo las cargas, el valor es 0. Y si el valor es 0, eso no quiere decir de que no haya una diferencia de potencial entre los dos conductores, debido a que entre ellos se establece un campo eléctrico, líneas de campo eléctrico que pasarán desde las cargas positivas hacia las cargas negativas. Bien, hay energía involucrada. Quiere decir que la carga es proporcional al campo eléctrico establecido, o lo que es mejor todavía, el campo eléctrico entre ambos, inserto entre ambos conductores, es proporcional a las cargas que ellos poseen. Bien, entonces este aparatito posee una propiedad. Esa propiedad se conoce con el nombre de capacitancia. La capacitancia es una definición que han establecido los físicos que no es más que la carga de uno de los conductores dividido la diferencia de potencial que existe entre ambos conductores. Perdón, la tos, discúlpenme. ¿Qué quiere decir? La carga de cualquiera de ellos generalmente se toma la carga positiva. Y la diferencia es esa carga. Agarro esta carga, la pongo como numerador. Generalmente la positiva. Y obviamente la diferencia de potencial que existe entre el rojo y el azul, el conductor rojo y el conductor azul. Dividido, la carga dividido diferencia de potencial. Esa es la capacitancia. Bien. Y esa capacitancia, si yo la analizo, me pregunto, ¿será un vector o un escalar? Es un escalar. ¿Por qué? Porque es carga dividido diferencia de potencial. Hay una definición también que suelen poner en algunos libros elementales de física. Dicen que el capacitor es un aparato capaz de almacenar energía. Eso es muy cierto, porque el capacitor sí almacena energía. Pero hay muchos otros aparatos que almacenan energía. Es como si quisieran definir el capacitor como es el único que almacena energía. ¿De acuerdo?
Entonces, de ese, vuelvo a repetir, el capacitor no es más que un conductor rojo y uno azul. Cuando está cargado, no hay diferencia potencial. Cuando está descargado, no hay diferencia potencial entre ambos. Cuando está cargado, uno adquiere la carga Q y el otro menos Q. Y sí hay una diferencia de potencial. Y tiene una propiedad llamada capacitancia, que es la carga de cualquiera de ellos dividido la diferencia potencial entre ambos. Y es un escalar. Es carga dividido potencial eléctrico. La carga es escalar, el potencial eléctrico es escalar. ¿De acuerdo? Esa simplemente es la definición de capacitancia. Veremos las unidades de la capacitancia, esa propiedad. La carga, Coulomb. La diferencia de potencial, voltio. Va a ser igual a Coulomb dividido voltio. Coulomb, voltio a la menos 1. Y le vamos a bautizar al Coulomb dividido voltio, le vamos a poner el nombre de Faraday. Las unidades de la propiedad que tiene el capacitor, y esa propiedad se llama capacitancia, son los faradios, que son Coulomb dividido voltio. Pero el faradio es una unidad extremadamente grande. Para poder obtener un faradio aproximadamente se necesita un par de cuadrados. Si yo fuese, digamos, de hecho los conductores fueran unas láminas de unas placas, cada una de las placas tendrían una longitud de casi 10.000 metros de lado. ¿Verdad? Entonces, la unidad de capacitancia, o a lo que es lo mismo el faradio, es impráctica, es extremadamente grande. No es útil para nosotros los ingenieros, por eso se utiliza el microfaradio, 10 a la menos 6 faradio. Y el picofaradio, 10 a la menos 9 faradio. ¿De acuerdo? Que es un faradio por 10 a la menos 6, el microfaradio, y el picofaradio 10 a la menos 9 faradio. Esa magnitud de faradio es la que se usa en la vida práctica. Y no es verdad que muchos de ustedes estudian ingeniería civil y muchos ambiental, y cuando van a un bosque tienen un grafiquito para indicar una laguna, a los que están en ingeniería ambiental. Otro icono para indicar ¿cómo se llama? Un humedal o un bosque. Los que están en civil, el lavamanos tiene un signo, la puerta tiene otro signo, los que están en mecánico, un motor eléctrico es lo mismo que el teléfono. El celular sería inviable si es que yo quiero llamar y está el telefonito, ¿no es verdad? Y quiero hablar por WhatsApp, hay otro icono. Quiere decir que le vamos a poner un icono al capacitor que posee la capacitancia. Dos palitos paralelos entre sí indican un capacitor. Si encuentran ustedes este icono, los que estudian ingeniería civil ya saben que en una construcción todo tiene su forma de indicar: las columnas, las puertas, los pisos, la cerámica del piso, la cerámica de las paredes, todo tiene su signo. En este caso, el capacitor, como lo vamos a utilizar en el circuito, no son más que dos palitos, ¿no?, paralelos entre sí. Eso es cuando el capacitor no varía su capacitancia. ¿Qué estoy indicando con dos palitos paralelos entre sí? El capacitor. Un aparato, digo, aquí hay un aparato que se llama capacitor. Bien, ese aparato tendrá su capacitancia. Y cuando el capacitor es fijo, su capacitancia no varía, son simplemente dos palitos paralelos entre sí. Pero cuando la capacitancia es variable, entonces son los mismos dos palitos con su rayita, con su flechita. Bien. El de la izquierda es un capacitor cuya capacitancia no varía. Es
El de la derecha es un capacitor cuya capacitancia sí varía. Entonces, y así se indican en los planos. Nada. Cuando yo veo un plano eléctrico, me topo con esto, ahí hay un capacitor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño problemita. Vamos a ver un capacitor de placas paralelas. Un capacitor de placas paralelas habíamos dicho el capacitor son dos conductores separados entre sí. Son dos placas, una azul y una morada. Si él estuviese cargado a la placa azul, tendrá una carga Q y la carga morada tendrá una carga menos Q, entre los cuales hay un dieléctrico. El dieléctrico puede ser cualquier cosa. En la teoría de física, el dieléctrico es el vacío, la ausencia de nada, sin aire, sin nada. Lo podemos ver acá. Fíjense, es una placa y otra placa. Dos láminas paralelas entre sí, entre las cuales he puesto un dieléctrico como el azul. Las placas son grises. El dieléctrico es azul. Y estarían separadas a una distancia tal como D. D sería la distancia de separación entre las placas. Y las placas son conductoras, por eso hemos puesto que son placas conductoras. Esa es la forma de hacer un capacitor de placas paralelas. De placas, ¿por qué? Porque uno de los conductores es una lámina, una placa. El otro también es una lámina, una placa. Y ambos estarían separadas entre sí por un dieléctrico. Ese es simplemente un capacitor. Si él estuviese cargado, una de las placas posee carga positiva y la otra posee carga negativa. Vamos a suponer que las placas, y de esa manera se los fabrica, están muy próximas entre sí. Y que el aislante usado es el vacío. A los efectos prácticos, el aire equivale prácticamente al vacío. El error que se comete es muy, pero muy pequeño. Vamos a decir que la densidad de carga, que es la carga por unidad de superficie, es sigma, vamos a llamarla la densidad de carga, ya habíamos visto, es carga por el área de cualquiera de las placas. De ahí sacamos que sigma, que es la densidad de carga, es carga dividida área. La carga que posee cualquiera de las placas dividida el área de la placa. ¿De acuerdo? El campo eléctrico, ¿no es verdad? Ya habíamos visto que era sigma dividido epsilon 0, donde reemplazamos Q sobre A en vez de sigma. Este epsilon 0 es epsilon 0, esta Q es esa Q, esta A es esa A. Por eso que les he mantenido el código de colores. Muy bien, dicho eso entonces, calculo la diferencia potencial. Ya también la habíamos calculado cuando vimos la ley de Gauss. La diferencia potencial es el campo eléctrico por D. Bien. Reemplazo E. Esta Q es esa Q. Esta A es esa A. Este epsilon 0 es ese epsilon 0. Y D es esa D. Me dice que la diferencia de potencial entre ambas placas es 1 sobre epsilon 0 Q por D sobre A. Muy bien, encontré la diferencia de potencial entre ambas placas. Una vez hecho eso, aplico la definición de capacitancia. La definición de capacitancia es carga dividida la diferencia de potencial. Esta expresión la mando como denominador y esta Q es el numerador. Las Q se van. Y me queda por último que la capacitancia, ¿no es verdad? Es epsilon 0 que pasa hacia arriba, ¿no es verdad? A pasa hacia arriba y D queda abajo. Fíjense, la capacitancia de un capacitor es igual a epsilon 0 multiplicado por el área de cualquiera de las placas dividida la distancia de separación de las placas. Quiere decir que la capacitancia de este capacitor es igual a epsilon 0 multiplicado por el área de cualquiera de las placas
multiplicada por la distancia que existe entre una placa y la otra. Entre una placa y la otra, que es llamado D. Me pongo a analizar esta expresión porque esa es la misión del ingeniero. El ingeniero que no analiza los problemas, no los puede resolver, no sirve para nada. Fíjense que la capacitancia en esta expresión no aparece la carga. La carga se eliminó, se simplificó acá. Y si no aparece la carga, esa propiedad que tiene el capacitor es lo mismo si él está cargado o si él no tiene carga. No depende de la carga. El capacitor tiene la misma capacitancia si es que él estuviese descargado, si tuviese un poquito de carga, si tuviese muchísima carga o si tuviese una carga media. Por más que ustedes lo carguen con una gran carga al capacitor, su capacitancia sigue siendo lo mismo que cuando él no tiene carga. Esa es una propiedad importantísima. Observen ustedes que yo quiero fabricar un capacitor de una altísima capacitancia. Puedo hacer, E es una constante, no varía. Puedo hacer variar A. Si A es grande, entonces C es grande. Pero el hecho de hacer variar A significa obtener una gran superficie. No me conviene constructivamente. Es más fácil disminuir el denominador D. Un número cualquiera dividido en un número pequeño es grande. Entonces, mientras más apegada esté en las placas, mientras más chiquitito sea D, el capacitor tendrá mayor capacitancia. Ya sea que el capacitor esté o que no esté cargado. Siempre tiene la misma capacitancia. Y esa es la forma con que los constructores de capacitores hacen. Hacen que el dieléctrico tenga un espesor pequeñísimo. Lo pintan, le dan una manito de pintura que está en el orden de la centésima o milésima de milímetro. Le dan le ponen un óxido, le ponen un plastiquito muy delgado, un papel, lo que sea, alguna lámina como dieléctrico muy delgada. D crece, la capacitancia crece para la misma área. Entonces eso es lo que hacen los fabricantes, ¿no es verdad? Ponen, para fabricar capacitores, hacen que las distancias de separación entre las placas sea muy, pero muy pequeña. ¿Bien? No ponen un ladrillo como dieléctrico. Ponen una capa de pintura muy delgada, un plástico muy delgado, porque la separación de entre las placas debe ser muy, pero muy pequeña para que la capacitancia suba. Y vamos a ver cómo podemos asociarlo a los capacitores. Hay dos formas de asociar los capacitores. Una de ellas es conocida como una asociación en serie y otra es conocida como una asociación en paralelo. Les propongo ver los capacitores en serie. Si yo tengo un capacitor rojo y un capacitor azul, digo yo que ellos están conectados en serie. Si es que yo lanzo una carga, cargará primero el capacitor 1 y luego cargará el capacitor 2. Si lanzo una partícula cargada eléctricamente, ella llegará primero al capacitor 1, prosigue su viaje hasta el capacitor 2 y llega al punto B. Esa es la condición en serie. Quiere decir que si yo vuelvo a repetir, lanzo una carga, primero ella pasa, carga el capacitor 1 y luego carga el capacitor 2 hasta llegar al punto B. Quiere decir que dos capacitores en serie, la carga es la misma, tienen la misma carga. Si el rojo tiene carga más menos Q, el azul tendrá carga más menos Q. Vuelvo a repetir, en dos capacitores en serie, ambos tienen la misma carga. Pero
yo quiero trabajarlo, estos capacitores, quiero saber qué capacitancia tienen los dos cuando trabajan juntos. Quiere decir que puedo reemplazar estos dos capacitores por un capacitor que equivale, cuya capacitancia equivale a la capacitancia de los dos capacitores colocados en serie. C será la capacitancia de los dos capacitores. ¿De acuerdo? Y deseo calcular la capacitancia que equivale a la capacitancia del rojo y del azul. Obviamente, este capacitor llamado capacitor equivalente también tendrá la misma carga que tiene el rojo y el azul. Resumiendo, los capacitores, el rojo y el azul, los puedo reemplazar por un capacitor equivalente cuya carga es la misma que cualquiera de ellos y que tendrá una cierta capacitancia C. La diferencia de potencial entre los puntos A y B, tanto en la conexión en serie como en la conexión del capacitor equivalente, será la misma. B a B. ¿Cuánto valdrá C? Es la pregunta. ¿Cuánto valdrá la capacitancia del capacitor equivalente? Y vamos a echar mano al concepto. La capacitancia del capacitor 1 es igual a la carga dividido la diferencia de potencial entre A y C. La capacitancia del capacitor 2, como tiene la misma carga que el capacitor 1, va a ser Q dividido la diferencia de potencial entre C y B. De aquí despejo, ¿verdad? La diferencia de potencial del capacitor 1, BAC, y de aquí despejo la diferencia de potencial entre C y B. Pero B a B es la diferencia de potencial entre A y B, entre A y C, sumada a la diferencia de potencial entre C y B. Vuelvo a repetir. La diferencia de potencial entre puntos A y B es lo mismo que sumar la diferencia entre A y C, a la cual debo agregarle la diferencia de potencial entre C y B. Bien. Hice eso. B a B, la diferencia de potencial entre A y C, más la diferencia de potencial entre C y B. Pero conozco B a C. Q sobre C1, conozco BCB, Q sobre C2, saco factor común, saco factor común Q, me queda esta expresión. Luego de eso, paso Q a dividir a B. Este Q lo paso a dividir a este B. Me queda Q sobre B igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Pero la capacitancia del capacitor equivalente es Q sobre la capacitancia del capacitor equivalente Q dividido B a B. Nada, Q dividido B a B, de donde me da que Q va a ser igual a C por B, nada, o lo que es lo mismo, B dividido Q es igual a 1 sobre C. Quiere decir que puedo reemplazar B dividido Q por 1 sobre C. Me queda que 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. O lo que es lo mismo para N capacitores, es decir, que la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión serie es igual a la suma de las inversas de las capacitancias de los capacitores. Esa pequeña expresión tienen que tenerla en su formulario. Repito nuevamente, la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en serie es igual a la suma algebraica de las inversas de las capacitancias de los capacitores que componen esa conexión serie. Obtuvimos, conociendo las capacitancias de cada uno de los capacitores, poder lograr obtener la capacitancia del capacitor que equivale a esa conexión serie, llamado la capacitancia del capacitor equivalente. Muy bien, ya tenemos una expresión fundamental, pero los capacitores también pueden estar en paralelo.
Si yo lanzo una carga, una conexión en paralelo es tal que los capacitores, el rojo y el azul, si yo lanzo una carga, ¿no es verdad? Para que pase desde A hasta B, parte de esa carga se va a quedar en el rojo y parte se va a quedar en el azul. Quiere decir que el rojo va a tener una carga Q1 y va a tener su propia capacitancia. Y el azul va a tener una carga Q2 y va a tener su propia capacitancia. Y el capacitor equivalente de esta conexión en paralelo debe ser tal de que él va a poseer una carga que es la carga Q1 más Q2 y va a tener su propia capacitancia. La diferencia de potencial entre ambos capacitores es la misma. La diferencia de potencial en el capacitor rojo es B a B. La diferencia de potencial en el capacitor azul es B a B. La diferencia de potencial en el capacitor equivalente es B a B. Pero las cargas son distintas. A ver, vamos a resumir. Dos capacitores colocados en paralelo tienen diferente carga, pero poseen la misma diferencia de potencial, igual que la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Bien, la carga del capacitor equivalente será igual a la suma de la carga de los capacitores. Calculemos la capacitancia en la conexión paralelo del capacitor equivalente. C1, por definición, es Q1 dividido B a B. C2 es Q2 dividido B a B. De ahí despejo Q1 y Q2. Pero la carga del capacitor equivalente es la suma de la carga 1 más la carga del rojo más la carga del azul. ¿De acuerdo? Si reemplazo Q1 por su valor y Q2 por su valor y factorizo, me va a dar, esta B a B es la misma en los dos términos, sale fuera, queda C1 más C2. Paso B a B, ¿no es verdad? A dividir. Va a Q sobre B a B igual a C1 más C2. Pero Q sobre B a B, Q sobre la diferencia de potencial es la capacitancia del capacitor equivalente. En definitiva, ¿no es verdad? En definitiva, la carga o la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en paralelo se la obtiene sumando las capacitancias de todos los capacitores conectadas en paralelo. Tengo dos expresiones fundamentales, chicos. Una, capacitor en serie. La inversa de la capacitancia del capacitor equivalente es la suma de las inversas de la capacitancia de los capacitores que componen esa conexión en serie. Y la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en paralelo se obtiene simplemente de sumar la capacitancia, ¿no es verdad?, de todos los capacitores que componen esa conexión en paralelo. Es muy común que en los problemas, cuando ustedes hacen muy bien, tienen esta expresión, calculan 1 sobre C sub I, y al final dicen que C es igual a esta sumatoria. Mentira, eso es un error común. Dicen que C, el denominador, es igual a esta sumatoria. Mentira. Tienen que encontrar la inversa, 1 sobre C. ¿De acuerdo? O sea, 1 sobre esta sumatoria para poder encontrar C. Ese es un error muy común. Hacen muy bien el desarrollo y se aplazan al final. Y eso en un ingeniero es inadmisible. No puede ser que cometa, que, digamos, construya una casa y al final la destruya. ¿No es verdad? Cometa un error que destruye la casa. No puede ser. Muy bien, ya sabemos entonces qué es un capacitor y cómo podemos encontrar
¿Qué es su capacitancia y cómo podemos encontrar la capacitancia en una conexión serie y paralela? Y por último, el capacitor, para poder cargarse, necesita mover las cargas de una placa hacia la otra. Se invierte una cierta cantidad de energía en agarrar de una orejita las cargas para llevarla a la otra placa, al otro conductor. Se invierte energía para eso. Y vamos a colocar directamente las expresiones, no vamos a hacer la deducción ya para ir concluyendo, porque sé de que ustedes son personas extremadamente ocupadas. Me dice que la energía necesaria para cargar al capacitor es un medio de la carga del capacitor dividido en su propia capacitancia. O lo que es lo mismo, un medio de la capacitancia del capacitor dividido en la diferencia potencial entre ambas placas o ambos conductores. O lo que es lo mismo, es un medio de la carga del capacitor multiplicado por la diferencia de potencia. Toditas son fórmulas equivalentes. Son diversas expresiones que me permiten calcular la energía necesaria para poder cargar un capacitor. Bien, chicos. Los espero el día viernes próximo. El lunes descansemos. Bien. No le voy a tomar lista hoy también porque es viernes soltero. Les deseo un excelente fin de semana, pero les voy advirtiendo que ya con este tema, después de la clase que viene, hecho los problemas y vamos a ir avanzando, vamos a dar el primer examen. El primer examen no puede ser en este tiempo porque hasta el 28 la Gabriel va a estar cerrada porque no hay actividades administrativas, eso ha dispuesto por el COVID. Han dispuesto las autoridades debido al COVID. No hay quien nos abra, pero una vez pasado el día 28, sí podemos nosotros ya poder dar el primer examen y ojalá nos lo permitan dar presencial, porque así tienen mejores oportunidades ustedes y hacen los problemas en forma aplicativa. Vayan estudiando, porque después del 28, que estamos en la semana del 12, ¿no? Del 12 al 18, que es hoy día, del 19, las próximas 2 semanas, seguiremos avanzando, pero no podemos dar examen porque no hay aula, que si no yo se lo tomaba la semana que viene o la otra semana como máximo. Desgraciadamente los exámenes se van a estar muy próximos, así que tienen que ir repasando sus problemas. Ya les voy diciendo con más de 15 días de anticipación. La primera semana creo que la primera semana de julio ya vamos a estar pudiendo dar el examen, el primer examen, ¿ya? Le agradezco mucho la asistencia y será hasta el próximo viernes. Ingeniero.